Muy buenos días, mis hermanos. Es un placer el poder estar con ustedes y llegar a través de este medio de stream de la iglesia de Oak Cliff en Dallas. Rogamos que el Señor esté con cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo pueda tocarlos, mis hermanos, a través del estudio de la escuela sabática y que a través de esta lección, mis hermanos, nosotros aprendamos cosas o recordemos, ¿verdad? Y renovemos nuestro pacto con Dios. Voy a pedirle a nuestro hermano John que ore y comenzaremos con este momento. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por tus bendiciones y por tu cuidado durante la semana. Gracias porque nos permitiste estudiar la lección. Y ahora, Señor, sé con nosotros al repasarla en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, estamos estudiando esta semana para un tema importante, un momento del destino. Este trimestre estaremos estudiando acerca del Apocalipsis, un mensaje poderoso. Y en esta semana, el texto base de nuestro estudio se encuentra en Apocalipsis 14, 14 y 15. Y dice así: entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, y la mies de la tierra está madura. Mensaje poderoso, mis hermanos, ¿verdad? Desde que nací en la iglesia adventista, mis hermanos, y desde que tuve el entendimiento, recibí el mensaje de que Cristo iba a venir. Han pasado 50 años, mi hermano John, pero el mensaje sigue vivo en mí. Y yo sé que el tiempo es corto, aparentemente 50 años para nosotros es mucho, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que nuestra vida es un pequeño momento ante los ojos de Dios. Así es. No, el versículo en sí es profundo, ¿no? Yo creo que ese versículo podríamos hablar bastante sobre ese versículo. A mí en particular me llama la atención y lo tengo aquí anotado, y es que hasta Jesús ha tenido que esperar, ha tenido que ser paciente para poder cosechar. Así que cuanto más nosotros, pues debemos ser pacientes para recibir esas bendiciones que estamos esperando del Señor. Y el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es un libro muy interesante, es un libro que fue escrito en códigos, ¿verdad? Para preservar que este libro llegara a nuestros tiempos, porque si fuese un libro abierto como los otros evangelios o los otros libros de los profetas o los libros de, de los inicios, ¿verdad? Como es el Pentateuco, pues este libro no hubiese llegado a nuestros tiempos, ¿verdad? La gente se hubiese dado cuenta del mensaje. Pero Dios dejó este libro, hermanos, para este tiempo, para que nosotros sepamos sobre qué base estamos parados, ¿verdad? Esa es la principal causa de que Apocalipsis está escrito en ese código. Y Apocalipsis trae un mensaje de esperanza para nosotros, ¿verdad? En estos tiempos tan difíciles, Apocalipsis nos dice que Dios no nos ha dejado solos, no nos ha dejado ahí a la deriva, mis hermanos, sino que Dios se ha preocupado por nosotros y quiere que nosotros tengamos la certeza de que Él es el que tiene el control. Sí, generalmente la gente ve el libro de Apocalipsis como un libro de dragones y de fuego, y la gente le tiene miedo y a veces no sabe interpretar. Pues precisamente una de las razones por las que le tiene miedo es eso, ¿no? Porque cargado de simbolismo la gente no sabe interpretar lo que dice el mensaje. Pero en realidad, cuando uno lee Génesis 1 y 2, hay una armonía en el cielo después de la creación, y cuando uno termina el Apocalipsis 21 y 22, esa armonía vuelve después de que, como consecuencia del pecado, pues la tierra ha estado cubierta de desastre, de maldad, de sufrimiento. Entonces, es interesante eso, cómo el libro de Apocalipsis termina en el capítulo 21 y el 22 con una armonía que la trae precisamente, que la trae Dios, ¿no? Y para eso, pues es fundamental el mensaje de los tres ángeles. Y me llama la atención también que cuando uno revisa Apocalipsis 14, el versículo de memoria de hoy está en 14:15. Ese mensaje o ese versículo de memoria está posterior al mensaje de los tres ángeles. Así que de alguna manera nosotros nos estamos saltando parte de la lección, pero lo estamos lanzando para ver el resultado. Y eso es interesante. O sea, nosotros estamos adelantándonos al resultado de lo que la lección tiene en este trimestre. Pero es maravilloso. Cuando uno mira la lección de la escuela sabática de esta semana,
es verdaderamente interesante. No sé si pasamos entonces al primer plano. Claro que sí. Este, a través del Apocalipsis, ¿verdad? Nosotros podemos observar que Dios siempre ha tenido informado a su pueblo, ¿verdad? O sea, y cuando Él iba a lanzar un diluvio, el Señor le advirtió, ¿verdad? Le advirtió a este mundo que iba a lanzar ese diluvio, no lo hizo. Simplemente podía hacerlo sin avisarlos, pero no lo hizo. También mantuvo, ¿verdad? Informado a su pueblo de las 70 semanas, ¿verdad? Que se manejan en Daniel 9:24. Este, También informó a su pueblo de ese tiempo, de ese lapso en que su pueblo iba a ser perseguido, oprimido, ¿verdad? No nos dejó a ciegas. Así que, mis hermanos, el Señor siempre está pendiente, ¿verdad? De los tiempos y sabe que su pueblo necesita tener la seguridad de que Él está trabajando por su pueblo. Y en la parte más adelante vemos aquí las decisiones eternas, nos dice el título. Correcto. Y en este conflicto cósmico, mis hermanos, nadie, nadie puede estar ajeno. Nadie puede decir, oh, yo no sé, a mí no me interesa. Eso no puede pasar, ¿verdad? O estamos a la mano izquierda o a la mano derecha. En otras palabras, o nos ponemos del lado de Cristo o nos ponemos en contra de Él, ¿verdad? Pero no hay puntos medios en este conflicto. Así que, por lo tanto, cada persona tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Cada persona tiene que saber que lo que hacemos en nuestras vidas, ¿verdad? Va a llegar un punto en el que el Señor nos va a juzgar, va a ver nuestros actos. Así que esta parte de la lección nos viene hablando acerca de esto, ¿verdad? En Apocalipsis 14, ¿verdad? Viene hablando acerca de que nadie, nadie va a ser ajeno a este conflicto. Y el mensaje de los tres ángeles comienza que un ángel, ¿verdad? Que sale, que sale volando, ¿verdad? Por la tierra y que trae un mensaje. Un mensaje dice que es un mensaje que es eterno, ¿verdad? Y todos los moradores de la tierra lo van a escuchar. No va a haber nadie que diga que no supo lo que estaba pasando. El primer mensaje o el mensaje del primer ángel anuncia el juicio. Y es interesante esto porque tú dices que Jesús siempre ha anunciado lo que va a ocurrir. Y no sé, vamos a imaginarnos que estamos en un juicio, ¿no? Y hay un árbitro, o en un partido de fútbol hay un árbitro, hay un juez, y allí las reglas de alguna manera están determinadas, ¿no? Entonces la vida en la que nosotros andamos de alguna manera está delimitada, tiene sus reglas. Esta disputa entre el bien y el mal tiene sus reglas. Ya nosotros sabemos quién va a ganar, lo decíamos la semana pasada, así que deberíamos estar del lado ganador, pero eso depende de una decisión. Eso depende de las decisiones. Y cuando uno revisa la lección de la escuela sabática del día domingo, entonces la, en Mateo 24:14 y en Apocalipsis 14 al 6 dice que será predicado el evangelio a todo el mundo antes del fin. Eso es interesantísimo. Nadie en este mundo se va a desconocer sobre los acontecimientos del fin. Nadie en este mundo va a desconocer la existencia de Cristo, la venida de Jesucristo, qué va a suceder después de la venida de Jesucristo. Nadie, todo el mundo lo sabrá. Jesús está ahorita esperando que todo el mundo sepa sobre él. Y eso es fundamental. Y entonces allí lo que queda es que cada uno de nosotros realice una decisión. Y la decisión pues tiene que hacerse el día de hoy. Hay gente que deja esa decisión para luego, para después. Porque bueno, porque uno está metido en qué sé yo, ¿no? En los proyectos personales, en la vida, en hacer negocios, en hacer dinero, en terminar una carrera, en lo que fuese. Y realmente se nos hace, el tiempo del fin se nos hace lejano. Sin embargo, tomen en consideración que la Biblia fue escrita hace 2000 años, que la interpretación o la revelación que tuvo el N.G. de Guaya fue hace 120 años, 130 años, y tanto la Biblia como la interpretación del Espíritu y Profecía hablan del tiempo del fin. Entonces, más allá de desanimarnos y de estimular la falta de fe en nosotros, este mensaje debería a llamar la atención de que si hace 130 años estábamos cerca del fin, pues hoy en el 2023 estamos mucho más cercanos. Entonces el momento de tomar la decisión, pues es hoy, no es para luego, no es para tarde, no sabemos cuándo vamos a morir. Usted sí sabe cuándo se va a morir. No sabemos, nadie lo No, sabe, no ¿verdad? sabemos. Y la cuestión aquí es que
estamos en un tiempo de gracia, ¿verdad? El Correcto. Señor ha dado un tiempo para que la gente pueda escuchar ese mensaje, ¿verdad? Cristo ya hubiese venido, pero Mm, por la misericordia que tiene por cada uno de nosotros, Él ha postergado ese momento, ¿verdad? Como dijiste hace un momento, Él ha estado esperando, ¿verdad? mm, Yo pienso que Cristo ya quiere venir, ¿verdad? Pero Él, en su amor y en su misericordia, está alargando ese corto tiempo, ¿verdad?, que falta para que Él venga, para que otras personas puedan salvarse. El plan de Dios es que cada uno de las personas que viven en este planeta se salven, ¿verdad? Dios quiere para que que nadie se todos pierda, procedan al ¿verdad? arrepentimiento, dice Dios el no quiere texto. que se pierda nadie, Mm, nadie. Dios quiere que todos, ¿verdad? Usted, a las personas que ve en la calle, cuando va caminando, cada persona de esas que usted mira, Dios quiere salvarlas. Y aunque esas personas estén apartadas de Él, por eso está la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y nos toca a nosotros en estos últimos tiempos participar de esa predicación. Porque viene un momento, ¿verdad? Viene un momento donde el ser humano va a tener que rendir cuentas. Cada correcto. uno de nosotros tiene que rendir cuentas. Y en Apocalipsis dice ahí que lo dice en una forma de código que dice que Juan ve a un anciano, ¿verdad? Ujú. De días que se sienta en el trono y describe al trono como un lugar majestuoso, ¿verdad? Un lugar donde dice que sale fuego, que salen ríos de fuego de ese lugar. Y, y cualquiera que piense en un juicio, ¿verdad? Tiene miedo, ¿verdad? Cuando vamos a enfrentar la Claro, justicia, no me ha tocado a mí vivir eso, ¿verdad? Pero yo sé que si me tocara estaría preocupado, ¿verdad? claro. Por cualquier cosa, aunque yo fuese inocente, estaría preocupado si fuese un juicio terrenal aquí, ¿verdad? Cualquier Mm, tribunal. Pero Apocalipsis nos dice que nosotros debemos ir confiados, ¿verdad? Debemos ir confiados. Nos muestra que es Jesús el que va a estar como nuestro abogado intercesor, que miraremos más adelante sobre esto. Pero sí es importante que nosotros sepamos que este evangelio va a ser predicado. correcto. Esa decisión se hace en función del amor. Yo a ver, en estos días lo decía en mi clase, ¿no? En la iglesia. Em, Coloquialmente decimos, amor con amor se paga. El verso de primera de Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Entonces, pues bueno, más allá de tener, que a veces es el peligro y el error, ¿no? De que a veces queremos adorar a Dios por temor al infierno, por temor a las consecuencias, a que el juicio en nuestra contra pueda pues, tomar. Pero hay algo que es más práctico y más sencillo. Es más práctico, quizás no sencillo, pero práctico. Si Dios ha mostrado tanta gracia hacia con nosotros, pues de qué otra forma podemos nosotros pagarles más que con el amor. Y la única forma de amar o de expresar el amor hacia Dios es guardar sus mandamientos. Ahora, también sabemos nosotros como adventistas que el guardar la ley no nos salva, ¿cierto? Nos salva la fe y la gracia. Y eso no puede pagarse de otra forma, sino que con mayor amor. Y dejémoslo allí, que Dios haga su voluntad con nuestra vida, eso es fundamental. Pero lo importante es que pues nosotros tomemos una decisión. Y eso es una decisión que se toma a diario, hermanos. No es una decisión que se toma cada año, o no es una decisión que nosotros podamos postergar. Es una decisión que se toma a diario, es una decisión difícil, pero que puede convertirse en una decisión práctica. No quiero decir un hábito, porque no quiero decir rutinario, ¿sabes? Pero que cada día usted puede decir, hoy, que no sea de forma autómata, hoy vamos a decidir por Cristo. Y ya, en el momento en que uno realiza eso, la carga se afloja, ¿no? Dice el texto, dejad mi yugo sobre su yugo, ¿no? Sobre mí, dejar sus cargas sobre Jesús. Y ya, deje que el día pase una vez que usted tome la decisión de seguir a Jesús. Este proceso, ¿verdad? De guardar la ley es un proceso continuo, ¿verdad? Y el cristiano va creciendo, ¿verdad? Es un proceso como, más adelante vamos a ver sobre esto. Y la ley tiene beneficios, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que se preocupa por nosotros. Si dejó esa ley es porque la ley nos beneficia, ¿verdad? ¿Verdad? La ley nos protege, nos cubre, es como un cerco, ¿verdad? Que cubre al que quiere guardarla y el Señor así te protege de ti mismo, porque la ley nos protege de nosotros mismos, ¿verdad? La ley trae orden. Sí, entonces, cuando yo sé que algo es indebido y que tengo que
guardar, como dice la ley, es al momento que yo mismo me detengo de hacer algo indebido, entonces me estoy protegiendo, ¿verdad? Si alguien viene y me agrede, yo sé que la ley dice, no, no respondas igual. Entonces, ¿qué está pasando? Yo puedo detener una contienda, Ujú. pero si yo dejo de guardar la ley, ¿qué va a pasar? Entonces voy a enfrentar ese problema y entonces se puede convertir en un problema mayor, ¿verdad? Las consecuencias. Como hemos visto algunas personas que a veces van a la cárcel porque en una contienda la otra persona fue herida o murió, ¿verdad? Ujú. Y así es como la ley es un beneficio personal. Y pasemos más adelante a la parte de la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Este, ustedes saben, mis hermanos, que esta expresión, el Hijo del Hombre, suena como que si Dios quiso, ¿verdad? Quiso tener esa parte íntima con el ser humano, ¿verdad? Que a veces los judíos habían dejado de ver a Cristo como algo que se interesara, sino que veían a un Dios, hasta a veces lo pintaban como cruel, ¿verdad? Ujú. Porque era un Dios que no tenía como que una preocupación así, inmediata con el ser humano, ¿verdad? Y pusieron la ley de Dios y pusieron la religión como algo gravoso, algo que la gente, a veces ya tenían miedo, ¿verdad? Sabían, estaban a la expectativa a ver si no cometían un error y iban a ser juzgados. Pero en esta parte de la escuela sabática, nosotros vemos, mis hermanos, que Dios es un Dios que quiere acercarse al ser humano, ¿verdad? De una forma, práctica y se muestra amistoso, amigable, ¿verdad? Con el ser humano. En su misericordia, Él se llama, aquí dice que 82 veces, se llama como el Hijo del Hombre. ¿Verdad? Él mismo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice, el Hijo del Hombre vino a salvar, dice, ¿verdad? Dice, nunca dice que vino a condenar, pero él hace esa expresión, el Hijo del Hombre. Y eso debería de llenarnos de confianza, ¿verdad? Porque para los que esperamos y confiamos en la venida de Cristo, ¿verdad? Estamos seguros de que Él va a venir porque Él ya ha vivido la vida que nosotros vivimos aquí, ¿verdad? Incluso el Espíritu Santo, el Padre, en la Biblia, ¿va? Le dan ese lugar a Cristo porque Él es el que realmente pisó y vivió la miseria del ser humano aquí, ¿verdad? Imagínense un Dios que no conociese lo que es el hambre, el calor, Ujú. ¿verdad? El dolor, el desamparo de incluso de los amigos. Entonces, es un Dios, ¿verdad? Es un Dios que nos entiende porque Él mismo padeció estos dolores. Sí, esa expresión leía por allí, hijo del hombre, que aparece más de 200 veces en la Biblia. Y en casi todo, la mayoría de las veces ocurre en el Antiguo Testamento. Es interesante que en el libro de Ezequiel aparece como 90 veces, 113 veces creo. Y están dirigidas directamente a Ezequiel. Generalmente es Dios quien le dice hijo de hombre y continúa con la profecía, ¿no? Pero en el caso del Nuevo Testamento, esa frase se la acuña o se la autocuña, ¿no? Jesús, ¿no? Y en este caso, el texto dice o habla sobre la venida del Hijo del Hombre, es decir, viene el Hijo del Hombre, el mismo que vino por primera vez y que sufrió como hombre, ¿no? Y hay quienes, digamos, esa expresión hijo de hombre pudiera parecer poco, pudiera apocar, ¿no? El poder de Dios, ¿no? O sea, porque un hombre, pues nosotros estamos acostumbrados a que nosotros no tenemos, digamos, la capacidad de hacer grandes obras, ¿no? Como las hizo Jesús. Sin embargo, cuando uno revisa los textos, qué sé yo, de Mateo 16, 27, Mateo 24, 27 al 30, o Mateo 25, 31 al 32, en todos esos versos dice que el Hijo del Hombre vendrá, pero no viene solo, viene con sus ángeles. Y esa expresión pudiera parecer simple, pero hermano, cuando uno se detiene a pensar, a meditar en eso, tiene una carga simbólica de poder, de omnipotencia impresionante. Nosotros no tenemos la capacidad de mantener o de levitar siquiera, ¿no? Jesús viene con sus ángeles. Eh, pe- pen- yo no sé, a veces es bueno pensar en
en la incapacidad que tiene el hombre de sostenerse por sí solo. Y sin embargo, la tierra se sostiene gracias a las leyes creadas, las leyes naturales y físicas creadas por Dios, la existencia del cielo, la existencia, las formas del funcionamiento de este planeta. Entonces no es poca cosa el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Dios mismo que viene a rescatar al pueblo que ha tomado la decisión de seguirle. Eso es fundamental. Viene y viene con poder. Dice Marcos 14:62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, ¿verdad? Cuando leemos esto, ¿verdad? ¿Qué satisfacción deberíamos de sentir cuando leemos textos como estos al saber que el mismísimo Dios, ¿verdad? Me hace ver a mí como si fuera, ¿verdad? Como su hermano, como alguien semejante a él, ¿verdad? ¿Qué tranquilidad me da a mí pensar de un Dios así, que, que me ve así, que me hace, que no me hace sentir menos, ¿verdad? Que te entiende. Exactamente. Que entiende que el Hijo del Hombre, ahí lo fundamental también es que el Hijo del Hombre entiende el transitar por el que ha caminado el ser humano. Es decir, él entiende las consecuencias del pecado, aunque no pecó, pero entiende el sufrimiento que hay en la tierra, entiende todas las circunstancias por las cuales el hombre ha tenido que pasar en esta tierra. Entonces, por eso es que Jesús precisamente nos entiende y es fundamental que dio el ejemplo. O sea, es de considerar que el Hijo del Hombre dio el ejemplo y por lo tanto, habiendo sido o habiendo derrotado a Satanás, nos hace creer también que nosotros, teniendo fe en Jesús, podemos derrotar a Satanás, podemos derrotar al pecado, ¿no? Eso es fundamental, que a través del ejemplo de la vida y de la fe en Jesús, podemos nosotros también derrotar el pecado sabiendo que el Salvador, el Hijo del Hombre, nos entiende y que ha dado el ejemplo. Y, y todos tenemos la promesa, ¿verdad? De que Él vendrá. Entonces, en Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En Mateo 24 dice 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces tenemos que tener la certeza, ¿verdad?, de que Él viene. Y si Él viene, entonces cada uno de nosotros debe preocuparse, ¿verdad? Debe preocuparse porque ese momento va a llegar. Tiene No que tomar la importa decisión. lo que tú hagas o no hagas, el Señor va a venir, ¿verdad? Y Él va a tomar en cuenta nuestros actos. Si queremos alcanzar la salvación e ir con la promesa del Señor al cielo, tenemos nosotros que decidir por cada uno de nuestros actos en la vida. ¿En base a qué vamos a decidir el día de hoy? Es la pregunta que puedo dejarles. Exacto, sí. No, el Señor va a venir y va a venir el Hijo del Hombre. Ahora, ¿va a venir antes o después que se realice el juicio celestial? Después, ¿verdad? Tiene que haber un juicio, ¿verdad? Dios es justo, Ujú. ¿verdad? Y, y por lo tanto Él quiere, ¿verdad? Que en su reino nosotros, ¿verdad? Tengamos todas las herramientas, ¿verdad? Que tal vez hoy pensamos y tenemos tal vez muchas preguntas, ¿verdad? A veces en nuestras casas estamos tal vez ahí estudiando la Biblia y vienen a nuestra mente preguntas de cosas que no entendemos, ¿verdad? Pero Dios, a través de su misericordia, nos va a mostrar todas esas cosas, esas dudas. Y Él no quiere dejar ninguna duda, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del juicio celestial, Dios quiere que en cada ser viviente del universo, porque no solamente en la tierra, ¿verdad? No exista ninguna duda, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la duda a qué conlleva, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor dice que va a erradicar el pecado y para erradicar el pecado no debe haber ninguna duda en el universo. Así Correcto. que parte de eso nosotros debemos entenderlo así, ¿verdad? Que no habrá dudas, pero el juicio se va a llevar a cabo. Tiene que haber un juicio, ¿verdad? Porque cada una de las personas hoy en día a veces exclamamos al igual que el mismísimo Cristo, ¿verdad? Dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? A veces nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Verdad? ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué no lo tengo que hacer? A veces se nos da la pregunta, ¿verdad? A veces nos sale muy fácil, a veces no, ¿verdad? Pero Dios va a traer un juicio, ¿verdad? Tiene que haber un juicio antes de que Él venga, ¿verdad? Un juicio preadvenimiento, ¿verdad? Que
todos los seres humanos vamos a ser juzgados. Ya nuestros nombres van a pasar uno por uno. La lección también habla de la forma, o más bien gráfica, ¿no? Cómo va a venir Jesús. Y habla de que Jesús va a venir en medio, los textos, ¿no? Hablan de que Jesús va a venir en medio de una nube blanca y va a venir rodeado de ángeles. Y eso va a ser después que se realice el juicio. Y ese juicio, como usted dice, es justamente para mostrar a los demás ah, seres vivientes de otros del universo, es para mostrar a los demás seres del universo que Dios ha sido justo y que ha esperado precisamente a que cada uno de nosotros tome una decisión de seguirle o de no seguirle para determinar un juicio a favor o en contra nuestra. Entonces eso es fundamental. Ahora, viene con poder y con gran gloria aquel mismo personaje que dice la lección anduvo en aquellas tierras polvorientas de Nazaret. A veces nosotros pensamos que la historia, qué sé yo, ha sido de progreso permanente, pero nuestras calles polvorientas eran Sí. hasta hace 70 años. Imagínese usted las carreteras o las condiciones socioeconómicas del tiempo de Jesús. Aquel Jesús es el que viene a rescatarnos y viene por segunda vez. Eso es fundamental. Ahora, viene ese Hijo del Hombre que es también Dios, ¿no? Y viene sentado sobre un trono rodeado de ángeles con gran poder en medio de una nube. Eso dice bastante. O sea, uno lo puede decir lo sencillo, pero nosotros no tenemos esa capacidad o ese poder de realizar, de, realiz- de realizar esa acción, ¿no? Eso es fundamental. Cuando Cristo estuvo aquí, ¿verdad? Dice la Biblia que vino como siervo, ¿verdad? Vino a servir y él nunca usó su poder para beneficio propio, ni mostró su divinidad cuando las personas le exigieron, le dijeron, a ver, muéstrate, ¿verdad? Muéstranos haznos un milagro para que creamos en ti, ¿no? Y cuando él ascendió, ese que solo estaba un pequeño grupo, ¿verdad? Sus discípulos que pudieron verlo e irse en gloria, ¿verdad? Lo vieron como una nube y se lo cubrió, ¿verdad? Pero él ascendió así físicamente, dice, y les prometió, ¿verdad? Les dijo, sí, así como cuando el ángel ya después le dijo, ¿qué miran ahí, varones galileos? Le dijo, Ujú. ¿verdad? ¿Qué miráis para arriba? Y dijo, pues ellos estaban pues tal vez estaban hasta tristes, ¿verdad? Porque Sí. veían que su maestro se iba y los abandonaba. Pero el ángel los confortó y les dijo, así como ustedes vieron, que él se fue así físicamente como lo están viendo, ahora va a Volverá del venir. mismo modo. Pero ahora ya no se va a ir así, ¿verdad? Como casi con un pequeño grupo que lo vio, sino que ahora toda la humanidad lo va a ver, ¿verdad? Él va a venir, va a mostrar ahora sí esa divinidad que algunos le pidieron mostrar, él la va a mostrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya no viene, ¿verdad? Como siervo, sino viene como rey de reyes y señor de señores, dice la Biblia. Y en Hechos 11:1 dice, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así, ¿verdad? Va a venir físicamente, no va a ser un sueño. Ahora, ¿has pensado en cómo está la lección, no en vista de esto? A pensar en nuestra condición, en cómo vamos a reaccionar nosotros frente a la segunda venida del Señor. Eso deja bastante como para reflexionar. O sea, imagínate tú si a veces te pones nervioso frente a un juez, frente a un oficial de policía, frente a un profesor de matemáticas. ¿Cómo va a ser tu condición? ¿Qué vas a estar pensando? ¿Vas a estar contento? ¿Vas a estar triste frente a ese momento de la segunda venida de Cristo? ¿Cómo crees que va a ser determinado tu juicio? Esas son preguntas como para reflexionar y nos vuelven a pensar en el primer día de la lección, a la necesidad imperiosa de decidir hoy hacia qué bando vamos a estar o en qué bando vamos a estar. A pesar de que Apocalipsis nos muestra un juicio que puede ser hasta aterrador, ¿verdad? Pero aterrador para aquellos que no aceptaron el mensaje, ¿verdad? De este ángel que salió a predicar el Evangelio eterno. Apocalipsis también nos muestra la figura de un Dios, ¿verdad? Que conoce mi situación, ¿verdad? Él sabe lo que yo vivo. Y ese Dios se muestra como un amigo, ¿verdad? Es decir, el Hijo del Hombre se está mostrando como un amigo, como alguien que está cercano. Entonces, Apocalipsis nos muestra de que nosotros no debemos de temer. Si nosotros confiamos en Dios y decidimos poner nuestras vidas en Él, entonces nosotros debemos ir confiados a ese juicio. Ese juicio nosotros tenemos que ir tranquilos, sabiendo que
que el mismo juez que está al frente ahí también es abogado, ¿verdad? Y ustedes saben cuando Exacto, sí. yo he visto a mis amigos aquí que han tenido problemas legales y cuando ellos le hablan a un abogado, el abogado llega y se muestra amigable, ¿verdad? Le dice, cuéntame, ¿cuál es tu problema? Yo te voy a ayudar. Y sí, el abogado les ayuda. Yo Ujú. los he visto, ¿verdad? Que ellos han salido tranquilos de un tribunal. Me dicen, gracias a Dios que el abogado estuvo conmigo y él habló por mí y me permitió salir de mi problema, ¿verdad? En algunas Jesús es el situaciones, ¿verdad? intercesor también. Entonces, eso debería darnos tranquilidad en el juicio, ¿verdad? Saber que Cristo va a estar Mm. como juez, pero también va a estar defendiéndome y se va a poner de mi lado. Y si yo, por alguna falta, ¿verdad? Que no puedo yo pagar, él sí puede pagarla. Y fíjate que la lección, creo que es la lección del jueves, ¿no? Habla precisamente de eso, de los dos tipos de cosecha, porque Jesús viene a eso, ¿no? A cosechar. Y es interesante cómo se expresa la cosecha o el resultado, ¿no? Porque unos van a ser pedazos de oro, refinados, pero otros van Amén. a ser uvas y Jesús las va a pisotear. Entonces, eso es interesantísimo, nuevamente ese simbolismo, esa gráfica que presenta Apocalipsis, ¿no? Que cada semilla produce una cosecha. Eh, y, y fíjense, fíjense esta parte de la lección me parece fundamental. Dice, el carácter de Jesús se revela en un grupo y el carácter de Satanás se revela en otro grupo. Eso es extraordinario, ¿no? Pensar en que nuestro carácter va a determinar, hermanos, si, hablando simbólicamente, si vamos a hacer oro o si vamos a hacer uvas pisoteadas por la ira del Señor. Eso es fundamental. O sea, nosotros seguramente, por supuesto, queremos estar del lado ganador, pero tenemos que trabajar, perseverar, ser constantes, disciplinados, orar, estudiar la Biblia, porque Jesús viene a cosechar. Y nosotros queremos estar del lado bueno de la cosecha. Había un párrafo aquí que mencionaba Elena de White que dice que Cristo, ¿verdad? No va a cambiar el carácter de sus Ujú. hijos, ¿verdad? Sino que eso quiere decir entonces que nosotros tenemos que trabajar en el día a día, en el carácter que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Es un trabajo de espiritual el que tenemos que hacer, como dijo el hermano, a través de esos pasos, ¿verdad? Porque cuando Cristo venga, va a tomar a aquellos que tienen el carácter como Él, dice, ¿verdad? Ahora, cuando se utiliza ese simbolismo también de que el gran lagar de la ira de Dios, que a veces que es como que complicada, ¿no? Es que la sangre de Jesús machaca el pecado, hermano. Es decir, allí la sangre de Jesús es a través de la cual se extermina el pecado en la tierra. Y eso se va a, mm, a finiquitar, ¿no? La muerte final del pecado se va a realizar. eh, con la segunda venida de Jesús a través de ese simbolismo. Eso es fundamental comprenderlo. Se nos ha acabado el tiempo, o sea, Ujú. se ha hecho muy cortito, este, pero queremos dejarlos con eso, hermanos, de que tenemos que trabajar en el día a día, en nuestro carácter, en nuestra confianza en Dios. Tenemos que trabajar para Dios, ¿verdad? El mensaje del tercer ángel no quiere decir que el ángel va a predicar, sino que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros, A así. través de nuestras vidas, que es el testimonio más poderoso, ¿verdad? Lo que nosotros le mostramos al mundo. Vivamos conforme al carácter de Cristo y Él nos dará nuestra recompensa. Oramos. Oramos. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estudiar tu santa palabra. Rogamos que tú bendigas a cada una de las personas que están viendo, Señor, este programa y que tu Santo Espíritu los dirija para que ellos tengan el carácter en aquel día que tú quieres, Señor, que nos parezcamos a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.